A mis 26 años logré crear mi propia empresa y esto me dio para poder renunciar a mi empleo. Hoy por fin soy libre. Fue bastante difícil conseguirlo. ¿Quieren conocer mi historia? Acompáñenme a ver el siguiente video. Mi nombre es Santiago Castiblanco, soy profesional en administración de empresas y también soy especialista en gerencia estratégica de marketing. Durante mucho tiempo estuve ligado a una empresa y gracias a tener un ingreso fijo mensual pude terminar mi carrera profesional, la especialización, comprar mi apartamento, comprar mi moto y tener básicamente para mis necesidades básicas y para los gustos que yo quería. Pero llegó un punto de mi vida en el que yo decía, bueno, he conseguido muchas cosas, pero ¿qué va a seguir de aquí en adelante? Voy a durar toda mi vida trabajando de 7 a 5 en una oficina, de lunes a viernes. Y ese era en el mejor de los casos, porque yo conozco familiares, amigos, conocidos que trabajan de domingo a domingo, horarios rotativos, no tienen absolutamente nada de tiempo, pero lo peor es que tampoco tienen dinero. Y no es sorprendente porque sabemos que uno tenga el cargo que tenga, el estudio que tenga, aquí en Colombia realmente pagan supremamente mal. Entonces yo empecé a ver todos esos puntos que me llevó a crear mi propia empresa. Empecé a ver en qué era bueno, qué me podía destacar, qué le podía aportar a la sociedad, cómo podía hacer un cambio en mi vida de pasar de estar trabajando en una oficina a dar ese salto a conseguir todo lo que yo quería. Y si ustedes se dan cuenta, estamos en una sociedad muy desigual, donde quizás un médico gana muy poquito y un influencer gana mucho dinero. Entonces empecé a ahondar un poco por este tema de las redes sociales hace un buen tiempo, como ustedes pueden ver en este canal. Empecé a ver algo de potencial aquí, ¿cierto? Logré monetizar el canal de YouTube y aunque los ingresos no son para nada altos, ya tenía una variación aparte de mi salario mientras yo iba trabajando. Iba grabando videos, eso sí, el trabajo era muy extenso porque pues el grabar, el tener que editar, conlleva tiempo, conlleva dinero, muchas herramientas, muchas ideas, mucha dedicación, pero empecé a la par, entonces después de tener mi trabajo, empecé a equilibrarme con el trabajo en YouTube, ¿cierto? Y era muy poquito, pero ya era un ingreso extra y adicional. Entonces empecé a darme cuenta que sí habían formas de poder reunir más dinero, ¿cierto? Y que con el tiempo podían ir mejorando. En este momento también yo siempre he trabajado mucho con el tema legal de las deudas, he brindado servicios de asesoría, he trabajado en call center en el área de cobranza y gracias a todo eso empecé a entender un poco más sobre la compra de cartera, sobre las deudas, sobre la prescripción, los procesos jurídicos que puede ser demanda, embargo, secuestres, remates de inmuebles y todo eso yo lo podía ver directamente. Entonces empecé a adquirir un poco de conocimiento, veía cómo se negociaban ante las casas de cobranza, veía qué proceso se podría hacer directamente ante los juzgados cuando ya tenía un proceso jurídico en curso y creé mi propio servicio de asesorías, ¿cierto? Para los que no lo conocen, hay muchos videos al respecto en mi canal y es que nosotros somos expertos eliminando reportes negativos de Atacrédito, Procrédito, Trasunión sin fin, en caducidad de reportes negativos, en prescripción de deudas y gracias a esto empecé yo a lanzar de a poquito un servicio. Empecé a decir, bueno, yo le puedo ayudar a eliminar los reportes, miremos cómo negociamos esa deuda. Y realmente es que fue un éxito rotundo porque siempre obtuvimos los mejores resultados. Entonces, un cliente positivo, ese cliente eliminaba reportes negativos y después iban y le aprobaban un crédito y ese cliente satisfecho traía otro cliente y se fue regando la voz, no solo aquí donde yo estoy ubicado, sino por toda Colombia. Empezamos a tener gente en Medellín, en Barranquilla, en Santa Marta, en Bucaramanga, en absolutamente muchas ciudades, en Cali, en Pereira. Y de esa forma ya no tenía dos fuentes de ingresos y ahora ya tenía tres. El servicio de asesoría, el canal de YouTube y mi trabajo, pues el trabajo como empleado que yo tenía. Ahora había un conflicto como tal, que tenía tres fuentes de ingreso, pero ya no tenía el tiempo para dedicarme a las tres. Y básicamente es porque a YouTube lo podía ajustar a como yo quisiera. Las asesorías las agendaba a como yo quisiera y a mi disponibilidad. Pero el trabajo sí o sí debía cumplir con mi horario.
y mi horario prácticamente que se volvió como una ley de Pareto, ¿cierto? El 80% de mi trabajo por empresa únicamente me está dando el 20% de mis ingresos. Caso contrario a mis proyectos personales, y es que un 20% de mi tiempo en YouTube y en asesorías me está dando un 80% de resultados. Muchas veces era un 90-10, o sea, estaba supremamente bien por ese lado. Y empecé a darme cuenta que podía renunciar a mi trabajo y este es un consejo valiosísimo. Nunca emprendan de la nada y desde cero sin tener un ingreso fijo. ¿Por qué? Porque si yo hubiera renunciado a mi empleo y me hubiera empezado a ir mal en asesorías, que YouTube no hubiera resultado, las redes sociales, simplemente hubiera renunciado a eso y hubiera vuelto a conseguir otro trabajo. Entonces, a la par yo lo fui haciendo. Siempre me fue bien, unos meses más poquito, otros meses más alto, pero empecé a ver un potencial hasta el punto en que se volvió sostenible. Ya había un equilibrio entre los ingresos que me llegaban mensual, empecé a darme cuenta que si dejaba mi empleo iba a tener 100% de tiempo y que posiblemente ya no iba a hacer YouTube y asesorías, sino que iba a poder crear otros negocios más y yo hubiera empezado a diversificar mis ingresos, ¿cierto? Entonces ya no eran dos fuentes de ingresos, ya se me hubiera ido el empleo, pero ya tenía formas de adquirir 3, 4, 5 negocios más. Y lo mejor es que esto yo lo adquirí de forma digital. Ese fue el plus adicional. Yo me podía ir mañana para Medellín y desde Medellín podía atender a toda la gente en Colombia porque mi servicio es en línea. Si yo me iba a Bucaramanga, desde Bucaramanga podía seguir grabando videos y poderlos subir a las plataformas. Con mi trabajo no. A pesar de que yo tenía una alternancia entre la casa y eso, básicamente me tocaba estar 100% disponible en el momento en que me tocara desplazarme a la oficina, si me hacían ir 2, 3 días, si me cambiaban el horario. Y empecé a darme cuenta que ese no era el camino que yo debía seguir. Les voy a mostrar más a profundidad en un próximo video de cómo fue que yo inicié desde cero, cómo se me ocurrieron estas ideas, por qué me incliné, por qué quise hacer videos, más o menos cuánto se puede ganar y cómo hacerlo que sea sostenible y sobre todo aquí en Colombia. Este video pues lo hago hoy porque de hoy parte una nueva historia. Lo que les comentaba antes era todo lo que vivía en un antes de mi vida y ahorita pues vamos a iniciar con otra, mucho mejor, más contenido, videos de calidad. Les voy a mostrar videos de cómo compré la moto de contado, sin pagar intereses, sin endeudarme, de cómo podía adquirir el apartamento siendo joven y sin tener ingresos elevados, porque muchas personas piensan que es imposible comprar vivienda aquí en Colombia. Entonces se viene mucho contenido, no olviden suscribirse, en darle like, si tienen preguntas, comentarios, siempre estaré para ayudarles. Para mí ha sido un gusto, nos vemos en un nuevo video. Chao, chao.